¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en mecanismos de participación ciudadana. En la sesión de hoy, en la sesión de mañana, del lunes, vamos a revisar algunos temas ya relacionados con todos estos temas de participación ciudadana. Vamos a tocar algunos otros temas que también tocó mi compañero Alonso. Vamos a ver temas de parlamento abierto, de justicia abierta, de qué comunicación debe haber entre estas autoridades. Vamos a ver todos estos temas de, en pocas palabras, el gobierno abierto. Y la siguiente sesión ya vamos a centrarnos, en la sesión de lunes, pues ya vamos a centrarnos en el tema de cabildo abierto, que más o menos cumple un cabildo, como todos y todas ustedes saben, con las mismas funciones que cumple un parlamento o un congreso estatal, pero a nivel municipal. Entonces, muchas de las funciones que realizan los cabildos son similares en algunos casos a las funciones que realizan los parlamentos o los congresos abiertos, pero obviamente se ha desarrollado mucho más la figura del parlamento abierto que la figura del cabildo abierto. En México todavía nos falta mucho por desarrollar en estos temas del cabildo abierto, porque bueno, el parlamento pues sí tiene un presupuesto suficiente para incorporar todos estos lineamientos nuevos relacionados con un parlamento abierto, una comunicación abierta, sobre todo con toda la ciudadanía. Se necesitan nuevas tecnologías, se necesita internet, se necesita una serie de implementaciones que, bueno, cualquier congreso estatal o el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, pues tiene los medios suficientes. Sin embargo, ya si aterrizamos el tema al de cabildo abierto, pues ya en muchos municipios en el país, pues no tienen el presupuesto suficiente. Inclusive hay municipios en el país donde pues ni siquiera hay cobertura de internet porque están en zonas lejanas de las ciudades. Y bueno, si tenemos municipios en el país que no tienen un presupuesto suficiente o que no tienen una cobertura de internet suficiente para implementar estas nuevas tecnologías y que su cabildo sea abierto, sea transparente, en fin, cumpla con una serie de temas relacionados con la comunicación abierta directamente con la ciudad. Acuérdense, como lo vimos también cuando revisamos algunos otros temas en este diplomado, cuando revisamos otros temas relacionados con la justicia abierta o con la transparencia o con la información, pues en muchos casos sí se necesitaba obviamente de la tecnología, y obviamente la tecnología cuesta. Y ese es el gran problema que se tiene en algunos municipios, en algunos ayuntamientos, cuando hay cabildo, cuando hay reuniones de la regidora, los regidores, el síndico, la síndica, con la presidenta, el presidente municipal. Pues sí, tenemos un problema de cobertura de internet, tenemos un problema de estructura, de instalaciones, de presupuesto. Entonces ya no podemos aplicar ampliamente este tema de pues un gobierno abierto dentro de un ayuntamiento, una información abierta, un intercambio con la ciudadanía sobre lo que se está realizando en el municipio, porque sí, ahí sí hay un contraste muy importante entre algunos municipios del país frente a otros municipios del país, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el municipio, ¿qué les puedo decir?, de Naucalpan en el Estado de México y su presupuesto, que muchas veces el presupuesto del municipio de Naucalpan en el Estado de México es hasta más grande que algunos presupuestos de algunas entidades federativas. Por ejemplo, pues el presupuesto de algún municipio también de nuestro país, lejano, en una comunidad rural, donde no hay una cobertura de Internet, por ejemplo. Obviamente los presupuestos son completamente distintos, entonces no se pueden aplicar las mismas tecnologías, y obviamente no va a haber un tema de gobierno abierto en las mismas condiciones. Entonces ya cuando aterricemos la próxima sesión el tema de
cabildo abierto, vamos a ver cómo hay un gran contraste entre algunos municipios de nuestro país con otros municipios de nuestro país, y pues no son pocos los municipios que tenemos en nuestro país, son miles de municipios con presupuestos diferentes, en los cuales en algunos sí puede aplicar directamente este tema del gobierno abierto y en otros no. Pero bueno, para empezar a platicar este tema, acuérdense, como ya se lo señalé cuando revisamos los antecedentes esta misma semana, creo que de revocación de mandato, pues cada una de ustedes o cada uno de ustedes con todo gusto puede participar en cualquier momento. Puede poner por ahí una manita, puede abrir su micrófono y dar sus comentarios sobre lo que estemos platicando el día de hoy y el día de lunes. Para mí es muy importante también escucharlos ustedes, ver sus comentarios, ver qué opinan sobre el tema, revisar pues muchas veces qué sucede en México, qué sucede en otros países y cómo se puede ir fortaleciendo este tema tan importante del gobierno abierto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que señalar, ya hablando en general de un parlamento abierto, de un cabildo abierto, de un poder ejecutivo con gobierno abierto o de la justicia abierta, es decir, que los tribunales en México también deben impartir una justicia abierta, directa para la ciudadanía, como ahorita vamos a ver algunos de estos temas. Pues en un Estado constitucional democrático de derecho se tienen que cumplir con tres principios fundamentales que marca la Constitución y con una serie de derechos humanos que también debe proteger la Constitución. Por ejemplo, el primero, el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho constitucional que tenemos todas las personas en este país, y es un derecho también que se encuentra en los tratados internacionales, ¿no? Que son obligatorios para México. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos debemos de estar debidamente bien informados. Y bueno, para partir de esa base, pues por ejemplo, nosotros somos los que elegimos a quienes nos van a representar en los parlamentos. Nosotros vía el voto también elegimos a los que nos van a representar en los cabildos, regidoras, regidores, presidenta, presidenta municipal. Nosotros votamos por ellos. Nosotros también votamos por una gobernadora o un gobernador, votamos por una presidencia o por un presidente de la República. Estas son autoridades que nos representan. Y entonces nosotros, al ser estas autoridades las que nos representan, nosotros como ciudadanía tenemos derecho a la información. Todo lo que esté sucediendo en un parlamento, nos lo tienen que informar. Todo lo que esté sucediendo en un cabildo en el municipio donde yo radico, también me lo tienen que informar, porque ahí están justamente los que me están representando. Lo mismo, yo voté por una gobernadora o por un gobernador. Él va a tomar decisiones para beneficio de toda la ciudadanía en esa entidad federativa. Entonces también tengo el derecho a la información de que esta funcionaria o este funcionario público me informe todo lo que está haciendo por el estado en el que yo radico, o en su caso, la Ciudad de México. Por eso es tan importante el derecho a la información. Y no nos los deben informar solamente a ciudadanas y ciudadanos. Obviamente también, pues los medios de comunicación tienen derecho a estar debidamente informados por lo que hacen todas las autoridades en nuestro país. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Acuérdense que los medios de comunicación son el puente entre la autoridad y la ciudadanía. Por eso la autoridad también debe de explicar muy bien todas sus políticas públicas, todas sus resoluciones, todos sus actos, todo lo que realiza la autoridad, todo lo que realiza el gobierno en cualquier ámbito, ya sea en el poder legislativo, judicial o ejecutivo, o los órganos autónomos también, como pueden ser el Banco de México, como puede ser el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia, ¿no?
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, cualquier órgano autónomo también está obligado a informarnos lo que está sucediendo. Muchas veces, como les digo, el puente son los medios de comunicación. Los medios de comunicación vía radio, prensa, televisión y redes sociales constantemente nos están informando la actividad de todas estas autoridades. Pero para que ellos tengan esa información, pues es obligación también de todas las autoridades informar debidamente a los medios de comunicación para que en automático estemos debidamente informados también todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Esto quiere decir gobierno abierto, pero sobre todo aquellas autoridades donde están nuestros representantes. A ver, si yo voté por una senadora o un senador, pues lo mínimo que tiene que hacer esa senadora o ese senador es informarme de su actuación, qué está haciendo en el Senado de la República, qué iniciativas de ley se están presentando, qué nombramientos se están realizando, qué presupuestos se están aprobando, cómo van las partidas, ¿no? En qué se está fortaleciendo el presupuesto, en qué no, qué necesidades tiene el país, seguridad, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Programas sociales, etcétera, ¿no? Todo eso nos tiene que informar constantemente el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, pues obviamente, tanto el presidente de la República como las gobernadoras y los gobernadores, también nos tienen que informar constantemente lo que están realizando. Y entonces todas estas autoridades, pues poco a poco están aplicando cada vez más medios de comunicación más eficientes, tecnologías de comunicación más eficientes. Ustedes pueden revisar algunos casos donde, por ejemplo, ustedes pueden ponerle ahí en redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, quiero seguir todas las actividades de mi presidente municipal o quiero seguir todas las actividades de la presidenta municipal. Y entonces todos los días van a ver exactamente cuáles son todas las actividades que está realizando ese día la presidenta municipal o el presidente municipal, qué es lo que está fortaleciendo el municipio, cuáles son las carencias del municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es con base en el derecho a información que tenemos todas las personas en nuestro país y obviamente derecho a la información también que tienen los medios de comunicación que van a ser el puente para que nosotros, la ciudadanía, esté debidamente informada. Entonces, la primera responsabilidad que tiene que tener cualquier autoridad de gobierno, cualquier órgano de gobierno, es la información. Es un derecho, insisto, que tenemos todas las ciudadanas y que tenemos todos los ciudadanos. Mayor aún si son, como les digo, nuestros representantes, ¿no? Pues nosotros votamos por ellos, nos están representando, entonces pues tienen que informarnos de todos sus actos, de todas sus resoluciones, inclusive de los debates que se llevan a cabo, las discusiones, etcétera. El segundo principio que debe de cumplirse por todas las autoridades, incluyendo obviamente los cabildos, es el de transparencia. Todas las autoridades deben ser transparentes, deben de informarnos todas sus actuaciones y deben de darnos también una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que se está haciendo con todos los presupuestos de todas las autoridades? ¿Cómo están cumpliendo con sus funciones? Si tienen alguna carencia, algún problema, también nos lo deben de informar todas estas autoridades, entre ellas obviamente las legislativas, las ejecutivas, y también las autoridades jurisdiccionales, es decir, los tribunales electorales. Y finalmente, pues también se habla de gobierno abierto, parlamento abierto, y también dentro de estos puntos incluimos justicia abierta y eficaz. Justicia abierta es que también los órganos jurisdiccionales, como pueden ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos tienen que informar cada vez y en forma más eficaz todas sus actuaciones, todas las sentencias que van emitiendo, todos los actos o resoluciones que surgen de estas dos autoridades constitucionales
o de cualquier otro tribunal. Entonces también, por ejemplo, se tiene que trabajar en las sentencias como lo han hecho estos tribunales, hacer sentencias más fáciles de entender por toda la ciudadanía, sentencias que no tengan vocablos o latinazgos que sean difíciles para entender de la ciudadanía, sentencias que no sean de 900 páginas, un tema muy complejo. Actualmente ya los tribunales constitucionales en nuestro país trabajan documentos, trabajan sentencias de 50 páginas, 60 páginas, algunas de 18 páginas, 20 páginas. Cada vez se ha esforzado la autoridad jurisdiccional por emitir documentos, en este caso sentencias, con lenguaje ciudadano y sentencias que entienda toda la ciudadanía, porque obviamente todas las sentencias, sobre todo en materia electoral, van dirigidas a toda la ciudadanía. El derecho electoral es un derecho público que se genera para toda la ciudadanía. Lo que afecte, una sentencia afecta a toda una sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, debemos entender también qué nos dicen los tribunales en sus sentencias y debe ser esto entendido por toda la ciudadanía. Entonces, también se debe cumplir con este tema de justicia abierta y eficaz. Y después, bueno, entramos a este tema del derecho a la información. También en cualquier Estado constitucional democrático de derecho, pues uno de los elementos principales, como ya lo hemos platicado, es derecho a la información. Cualquier Estado que se diga que es democrático, debe haber un fortalecimiento constante y una protección de este derecho que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, que es el derecho a la información. Y como lo ha dicho el Tribunal Electoral, por lo menos en materia política, los periodistas gozan de un manto protector superior a cualquier ciudadano o ciudadana relacionado con el derecho a la información. Es decir, los periodistas gozan de una protección adicional porque son el puente, como les dije, entre la autoridad y la ciudadanía, y por lo menos en materia electoral, el tribunal ha señalado que el periodismo debe tener una protección adicional para darle una debida protección a este derecho a la información que tienen los periodistas para obtener la información y que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos para estar debidamente informados. Entonces, bueno, la libertad de expresión debe protegerse en cualquier Estado democrático, y también el derecho a la información, que es el derecho que tenemos toda la sociedad en conjunto, también debe protegerse necesariamente en un Estado democrático. Y bueno, entonces así se ha reconocido este derecho a la información en la ley primero, posteriormente ha quedado debidamente reconocido en la Constitución, y también este derecho está debidamente reconocido en los tratados internacionales. Al estar reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, pues es un derecho que en automático tienen que proteger todas las autoridades de nuestro país, porque el primero de la Constitución nos dice que los derechos humanos deben de protegerse por todas las autoridades, deben de potencializarse, deben de reforzarse y debe darse la protección más amplia de cualquier derecho humano. Así nos dice el primero de la Constitución. Y bueno, si el derecho a la información está en la Constitución y es un derecho humano, también es un derecho fundamental, y en algunos casos es un derecho político, pues las autoridades tienen que darle la protección más amplia a este derecho a la información. Además, como insisto, es una disposición que está en la Constitución y también es una disposición a un derecho que se encuentra en los tratados internacionales. También la Constitución nos dice los tratados internacionales que ha suscrito el Ejecutivo Federal y ratificado el Senado de la República, pues son obligatorios para México. Y hay distintos tratados internacionales, distintas convenciones, donde dice el Estado debe darle la máxima protección al derecho a la información. Entonces, por ahí va, ¿no? El asunto. La información es un derecho y la tienen que proporcionar todas las autoridades en el ámbito de su competencia en todo nuestro país, ¿no? Autoridades del poder legislativo, autoridades del poder
ejecutivo, autoridades del Poder Judicial y también las autoridades autónomas. Ahora, el derecho a la información va de la mano con este principio de transparencia. Todas las autoridades deben informarnos su actuación, debe haber una rendición de cuentas y debe ser transparentes en toda esta información. Nos deben de decir todas las autoridades cuáles son sus actividades, cuál es su presupuesto, cómo aplican su presupuesto y sobre todo, pues cuáles son los actos o resoluciones para que quede claro que cumplan con sus funciones. Deben ser transparentes, en pocas palabras, en el ejercicio de todas sus atribuciones y de todas sus funciones. Ya veremos cómo esto nace desde hace mucho tiempo, bueno, no tanto, desde 1990, ya veremos cómo cuando nace el Tribunal Federal Electoral en 1990, un tribunal, primer tribunal jurisdiccional en materia electoral, dice la Constitución en su artículo 99, ¿no? Tenemos un Tribunal Federal Electoral que sus sesiones serán públicas. Y entonces ahí empezamos a escuchar este tema de sesiones de un tribunal públicas, es decir, se van a discutir públicamente los asuntos y se van a aprobar o resolver públicamente los asuntos de este tribunal. Entonces, cada vez que sesionaba ese tribunal, estaban ahí en la sesión los medios de comunicación, esperando toda la información y esperando las discusiones de las magistradas y los magistrados y la resolución, las sentencias que emitía este Tribunal Federal Electoral. También se dijo en esa reforma de 1990, un tema muy interesante, también el INE, también las sesiones del Consejo General del INE iban a tener ahí a la representación de los partidos políticos y esas sesiones iban a ser públicas. De entrada, al hablar la ley de públicas, pues acudían los medios de comunicación. Y entonces, posteriormente, lo que se resolvía en las sesiones del INE, en las sesiones del Tribunal Federal Electoral, pues se comentaba en radio, se comentaba en prensa y se comentaba en televisión. Actualmente ya esas dos instituciones y muchas otras instituciones de nuestro país, pues ya imagínense, ya para el 2022 tienen sus propios canales en la televisión. Hay un canal del Congreso donde salen todas las sesiones de las cámaras del Senado de la República y de la Cámara de Diputadas y Diputados en el canal de Congreso. Diversas discusiones también salen temas en vivo. También hay un canal del Poder Judicial de la Federación, donde salen las sesiones de la Suprema Corte en vivo, salen las sesiones del Tribunal Electoral también en vivo, hay comentarios, hay discusiones, hay programas académicos, hay programas de capacitación, etc. Y el Poder Ejecutivo también ha empleado constantemente estas herramientas tecnológicas para informar debidamente a la ciudadanía todas sus actuaciones. Cualquier gobernador, cualquier gobernadora, lo podemos seguir en redes sociales y vemos lo que están haciendo todo el día en tiempo real. También podemos seguir toda la agenda del presidente de la República, que inicia con las mañaneras, donde las mañaneras pues se transmiten obviamente en todos los medios de comunicación, pero constantemente. Pues por ejemplo en Facebook podemos seguir al presidente de la República, todo lo que hace todos los días, ¿no? Y cuáles son sus agenda de trabajo constantemente. Antes esto era imposible, ¿no? Saber qué hacía el presidente, dónde andaba el presidente. Nace el radio y bueno, ya tenemos ahí algún otro medio de información además de la prensa. Después nace la televisión y poco a poco la televisión nos está informando qué hacen estos órganos de gobierno y actualmente pues también tenemos un sistema sumamente eficiente que podemos hablar que es en tiempo real, las redes sociales. Y actualmente pues cualquier órgano de gobierno, cualquier parlamento, cualquier cabildo en su momento o cualquier órgano del Poder Judicial nos puede informar en vivo o en tiempo real exactamente qué están realizando en ese momento o si hay sesiones, pues podemos ver directamente en vivo la sesión de
la Cámara de Diputadas y Diputados, la sesión del Senado de la República, la sesión de la Suprema Corte, la sesión del Tribunal Electoral en vivo o las propias mañaneras del presidente de la República también en vivo, o le damos seguimiento a la jefa de gobierno, o le damos seguimiento al gobernador del Estado de México, etcétera. Entonces, se ha potencializado gracias a las nuevas tecnologías de una forma muy importante el derecho a la información. Y entonces este puente que está entre las autoridades y la ciudadanía, que son los medios de comunicación, pues cada vez tienen mayores herramientas los medios de comunicación para informar a la ciudadanía. Inclusive las propias redes sociales ya están rebasando a los demás medios de comunicación. Son más rápidas en la información las redes sociales que el radio, la televisión y la prensa. Antes sucedía algo y lo veíamos al día siguiente en la prensa o en la noche en las noticias. Ahora sucede algo, perdón, y en casi en tiempo real nos estamos enterando de esa noticia directamente, también como nos los da la tecnología, directamente en nuestra computadora, nuestro celular, nuestra tableta. Ahí directamente estamos recibiendo la información en tiempo real. O sea, ya vamos más rápido que los propios medios de comunicación. Pero insisto, el problema que tenemos en México con este derecho a la información es que no hay una cobertura total. A lo mejor para nosotros se nos hace muy sencillo recibir una noticia en nuestro celular porque tenemos internet, pero la internet no es una cobertura nacional. Hay muchas zonas en nuestro país donde todavía no tienen internet, donde todavía muchas veces no hay celulares, o si hay celulares, no tienen internet, no hay la debida cobertura. Entonces, este derecho a la información debe ser universal, debe ser para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Entonces, se debe de trabajar en eso. Acuérdense que ya hay varias convenciones, varios tratados internacionales que nos dicen claramente, el derecho de internet es un derecho humano, es un derecho fundamental en nuestro país. Todos tenemos que tener acceso al Internet. Y es algo que todavía en nuestro país pues no está debidamente complementado. Solamente, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que en la Ciudad de México sí hay una cobertura total de Internet. Porque en la Ciudad de México prácticamente en cualquier parque, en cualquier zona pública, podemos por ahí obtener una señal de Internet en forma gratuita. La Ciudad de México ha trabajado ya desde hace algunos años en implementar este tema de una cobertura Internet para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que habitan, todas las personas, no solamente ciudadanos, que habitan en la Ciudad de México. Ojalá en un futuro podamos hablar así, que como en la Ciudad de México, en todas las entidades federativas de nuestro país, tenemos una cobertura completa de Internet, pero no. Ustedes recuerden que salen de la Ciudad de México y seguramente hay zonas en la carretera donde ya no tenemos internet, hay zonas rurales donde ya no tenemos internet, es decir, todavía no tenemos una cobertura universal en nuestro país, a pesar de que es un derecho humano y a pesar de que todos también tenemos derecho a la información. Entonces habrá que revisar esa política pública y se tendrán que implementar nuevas políticas públicas para tener una cobertura total de Internet, porque si queremos ser un país avanzado, un país debidamente democrático, necesitamos incorporar el Internet a nivel nacional, ¿no? Como nos dice aquí Santiago, incluso el servicio es diferente entre diferentes regiones del país, exactamente, algunas partes del país tienen una mucho mejor cobertura que otras partes en el país, pero les digo, pues sí, podemos tomar de ejemplo la Ciudad de México, porque no sé si me quede corto o no, pero les puedo asegurar que la Ciudad de México es la ciudad en toda Latinoamérica donde más cobertura de Internet hay. Todo Latinoamérica, no solamente México. Prácticamente si estamos en la Ciudad de México, nos podemos conectar por ahí de forma gratuita a Internet. Pero ojalá lleguemos a esto a nivel nacional, porque les digo, están dos derechos de por medio, derecho a Internet y derecho a la información, que se tienen que cumplir porque son disposiciones constitucionales. Por eso también, fíjense, se ha
pues quizá no se ha tenido o no se ha implementado como nosotros quisiéramos, pues el tema, por ejemplo, del voto electrónico. Mientras no tengamos una cobertura de Internet en todo el territorio nacional, pues no podemos tener el voto vía Internet. Y tampoco podemos tener, por ejemplo, en todos estos temas de este diplomado, en consultas populares, en revocación de mandato, en plebiscitos, en referéndum, no podemos emitir nuestra opinión si es una consulta nacional vía Internet. Por ejemplo, la revocación de mandato. Podrían consultarnos sobre la revocación de mandato vía Internet a toda la ciudadanía. Pero para que esto suceda vía Internet y no tengamos que ir a una casilla, pues necesitamos una cobertura nacional. Ya otros países en el mundo la tienen, pero ya lo hemos platicado. Otros países en el mundo la población son 5 millones. Otros países en el mundo la población son 10 millones. Chihuahua es más grande que muchos países en el mundo, solamente Chihuahua. En México tenemos un territorio nacional grandísimo, tenemos muchas zonas rurales y tenemos 130 millones de habitantes. No es tan sencillo una cobertura total, pero sí debe haber acuerdos inclusive con las empresas que incorporan el Internet para, pues lo que sucede en la Ciudad de México suceda a nivel nacional y este derecho lo tenemos que atender. Tenemos que estar debidamente informados. La única forma de estar debidamente informados es a través, desde mi punto de vista, de Internet. Podemos tener televisión, no es lo mismo, ustedes lo saben. Podemos tener radio, no es lo mismo. Y podemos tener la prensa ahí y tampoco es lo mismo. No hay nada como tener una cobertura de Internet para tener ahí todo tipo de información en tiempo real, directa, vía Internet. Podemos revisar cualquier programa de la televisión. Vía Internet podemos revisar cualquier canal de radio, cualquier noticia, la podemos ver a cualquier hora. Podemos revisar lo que dice la prensa también vía Internet. O sea, si tenemos Internet, tenemos toda la información ahí directamente. Que se me pasó el noticiero, con Internet lo puedo ver después. Que ya no supe qué dijo este periodista en la mañana, con Internet podemos revisar lo que dijo ese periodista en la mañana, en la tarde, en la noche, al otro día, cualquier otro. ¿Qué dijo el presidente en la mañanera? Podemos revisar lo que dijo el presidente en la mañanera un día después, 2 días después, 3 días después. Sí tenemos este acceso al Internet. Parece que no es algo importante, es algo importantísimo. Y ya no me meto a temas que tienen que ver con otra cosa, pero el derecho a la educación también es un derecho fundamental en nuestro país. Y para tener un derecho debido a a la educación también, pues necesitamos el Internet. Ya la mayoría de las jóvenes, los jóvenes, las niñas, los niños, pues necesitan de esta tecnología para tener una debida educación, no a nivel, no solamente de México, sino a nivel mundial, pues la mejor educación se entiende que deben de partir del Internet. Ahí está toda la información que necesita un niño, que necesita una niña, que necesita una adolescente o un adolescente para realizar sus actividades en la escuela cotidiana. Entonces vean cómo el derecho de la información puede permear en todo y es muy importante. El problema es este que les digo, la cobertura nacional es muy importante. También nos pregunta Minerva Rangel, nos comenta, también hay que tomar en cuenta el servicio de luz para que llegue exactamente. Pues les digo, para tener cobertura nacional de Internet, tenemos que tener una serie de servicios necesarios para que esa cobertura sea a nivel nacional, como dice también la compañera, pues tenemos que tener servicio de luz, tenemos que tener otra serie de servicios, tenemos que tener una compañía que se encargue ahí claramente del Internet, que si se cae el Internet tengamos alguna forma de poder reactivar este tema, etcétera. Son muchos temas, no es sencillo, es costoso, pero bueno, como les digo, lo está logrando la Ciudad de México, entonces lo podrían lograr también poco a poco todas las entidades federativas y sí se tiene que destinar algún presupuesto específico para que sea efectivo este derecho a la información. Desafortunadamente en este momento en nuestro país pues está muy complejo el tema de la seguridad, entonces mucho del presupuesto se va a temas de seguridad cuando desde mi punto de vista
pues ese presupuesto lo deberíamos estar utilizando en educación, lo deberíamos estar utilizando, por ejemplo, para ampliar la cobertura del Internet, pero pues ahorita no es posible porque se tiene que atender de forma inmediata el tema de seguridad. Entonces, si ustedes ven, cuando se aprueba el presupuesto para el siguiente año a nivel nacional, pues gran parte de ese presupuesto va directo a los militares, a la Guardia Nacional, a las fuerzas de seguridad municipales, estatales y nacionales por el tema. Pero bueno, ojalá pronto se vaya restaurando este problema, se vaya corrigiendo este problema y se puedan implementar más recursos a la educación y más recursos a este derecho de Internet y a este derecho a la información. Porque como vamos a ver el lunes, pues sí, qué ideal sería un cabildo abierto, qué ideal sería que todos los municipios tengan un cabildo abierto, que transmitan vía Internet todas sus sesiones, que tengan toda la tecnología, pero no estamos hablando de un ayuntamiento o dos, de un municipio o dos. Estamos hablando que en nuestro país tenemos miles de municipios y no hay cobertura de Internet para todos esos miles de municipios. Entonces, bueno, los ayuntamientos hacen todo lo posible para transparentar todos sus actos, todas sus resoluciones que hacen con su presupuesto, pero pues no es posible a nivel nacional. Inclusive, pues prácticamente ya cualquier presidenta o cualquier presidente municipal, pues lo podemos seguir en redes sociales. Pero ya incorporar este tema, como les digo, de las sesiones públicas, pues les digo, en 1991 se incorporó en el INE y se incorporó en el Tribunal Electoral, y a partir de ahí, desde que se crearon esas dos autoridades, que ahora son el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin excepción, todas sus sesiones han sido públicas con los medios de comunicación ahí presentes, pero además en tiempo real. Ahorita cualquier sesión de la Corte la podemos ver en vivo en redes sociales, cualquier sesión del tribunal, cualquier sesión del INE, cualquier sesión del Congreso de la Unión, cualquier sesión de algún congreso local. Es decir, hemos avanzado mucho en este derecho a la información, pero el tema importante y que nos falta es el cabildo abierto, es que se transmitan también todas las sesiones de cabildo vía internet, y no tenemos, hay que decirlo como es, el presupuesto suficiente para esa cobertura en todos los municipios de nuestro país. Entonces hay que revisar esos temas. Claro, los municipios más grandes y más importantes de nuestro país, pues sí lo tienen, ¿no? Y sí, muchas veces transmiten sus sesiones vía internet, etcétera, pero pues hay que trabajar a nivel nacional. Siempre pensamos en los casos más sencillos, pero también hay que pensar en los casos más complicados, en los ayuntamientos que están en zonas rurales muy complejas, en la sierra, etcétera, en zonas muy alejadas de las ciudades, en zonas muy alejadas donde hay cobertura de internet. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, porque todos esos habitantes que viven en esos ayuntamientos también tienen una protección constitucional del derecho a la información y una protección constitucional del derecho a Internet, que se les tiene que ir incorporando poco a poco para poder hablar de parlamento abierto, pero también poder hablar de cabildo abierto, donde nos informen absolutamente todas sus actuaciones. Entonces van de la mano, fíjense, el derecho a la información, el principio de transparencia que deben de realizar todas las autoridades, deben ser transparentes, y la rendición de cuentas también. Es muy importante esta figura de la rendición de cuentas para todas y cada una de las autoridades en nuestro país. Y al decir autoridades, pues estamos hablando de todas las autoridades en general, como ya lo hemos comentado, ¿no? No solamente el Parlamento, sino también cualquier tribunal, cualquier autoridad de gobierno, cualquier secretaría de Estado nos debe de dar toda la información, deben de ser transparentes y deben de rendir cuentas. Pero obviamente los que tienen mayor responsabilidad, pues son el Poder Legislativo, porque son los que nos representan a nosotros. Somos los que nosotros votamos por ellos para que nos representen. Y entonces, si nos van a representar, pues ellos tienen que informarnos todas sus actuaciones, tienen que ser transparentes y tienen que realizar una rendición de cuentas, ¿no? Aquí nos dice Juan, y también para el gasto social. Claro, obviamente, Juan, hay que
siempre tener presente este tema de los programas sociales, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país, pues, no está equilibrada la economía para todas las personas, para todos los ciudadanos, ¿no? Hay desigualdades muy importantes y hay que atacar sobre todo las desigualdades de las personas con menos recursos. Entonces, los programas sociales son fundamentales para tratar de cubrir muchas carencias que tienen las personas con menos recursos e ir equilibrando la economía en nuestro país. Pero les digo, de entrada, pues tenemos que salir de estos problemas de inseguridad que tenemos, que le están costando mucho dinero al país, pero que hay que atacarlos directamente. Y pues mucha parte del presupuesto, pues sí se va en temas de seguridad, pero ojalá pronto se resuelvan para que esa parte del presupuesto se vaya en temas de salud, se vaya en temas de educación, se vaya en temas de programas sociales, ¿no? Y no se vaya todo en estos temas de seguridad que pues actualmente se tiene que implementar. Eso es parte del derecho a la información, que nos diga el Parlamento abierto, oigan, ¿saben qué? Pues este año tuvimos que implementar de nuestro presupuesto general, pues este porcentaje en seguridad. Y se fue este porcentaje en seguridad por esto y esto y esto. Se fue tanto para los militares, se fue tanto para la Guardia Nacional, se fue tanto para las policías municipales, las estatales, etcétera. Eso es lo que nos tiene que informar para que podamos entender por qué hay un mayor presupuesto de seguridad y un menor presupuesto, por ejemplo, quizá en educación. Entonces, pues se tiene que atender, ¿no? Todos los temas y bueno, tendremos que comprenderlo. También, por ejemplo, el derecho a la información nos da algunos otros datos. Ustedes pueden pensar cuánto gastan los partidos políticos, por ejemplo, cuánto nos cuestan los partidos políticos, pero con derecho a la información y con transparencia, pues si yo les pregunto, por ejemplo, en este momento ustedes, ¿cuánto cuestan los partidos políticos al año del presupuesto anual que tiene la federación? ¿Qué porcentaje? Yo les pregunto, ¿qué porcentaje de lo que tiene la federación se va en los partidos políticos? Por ejemplo, si la federación tiene 100 pesos, ¿cuánto dinero de esos 100 pesos se va en partidos políticos? Y saben, los datos que tenemos, gracias al derecho a la información, pues es que para los partidos políticos no se gasta ni 50 centavos. Luego decimos, ay, se gastó muchísimo en los partidos políticos, que claro que se tiene que revisar, ¿no? El gasto de los partidos políticos, su financiamiento público, etcétera. Pero si lo decimos así en números, pues los partidos políticos cuestan menos de 50 centavos de los 100 pesos que tenemos cada año. Entonces uno dice, pues yo pensé que los partidos políticos se llevaban el 5% del presupuesto anual o el 2%. No, no se lleva ni el 1%, ni el 0.5%. Claro, hay que revisarlo, eso no quiere decir que no se tenga que revisar el financiamiento público de los partidos políticos, tanto el ordinario como el de sus campañas. Pero sí nos damos cuenta exactamente con ese derecho a la información, con esa transparencia, con esa rendición de cuentas, pues cuáles son los rubros en nuestro país que más dinero nos cuesta. Y ahorita pues estoy hablando de programas sociales, de salud, pero también hay un rubro muy importante que le cuesta mucho dinero a nuestro país, que es la seguridad. Pero bueno, se requiere en este momento y ahí es donde se está gastando mucho dinero, se está implementando mucho dinero, pero bueno, ahorita creo que esos recursos son necesarios para atacar estos problemas tan delicados de la seguridad en nuestro país. Pero gracias al derecho a la información, a lo que dicen los periodistas, a lo que dicen en la televisión, en el radio, a lo que sale en redes sociales, a la información que nos dan las autoridades, el Parlamento, el Ejecutivo Federal, etcétera, pues gracias a todas esas informaciones, pues podemos saber la ciudadanía, pues cuánto se implementó en la partida para seguridad, cuánto se implementó en la partida para salud, cuánto se implementó en la partida para programas sociales, cuánto fue la inflación, por ejemplo, de este año, que ahí vamos por según los datos estamos en el 8% y luego nos informan, pues estamos en el 8%, pero hay países que están en el 16%, hay países que están en el 70% o más, como Argentina. Entonces, poco a poco, con este derecho a la información, pues vamos obteniendo toda esa, pues
Todas esas informaciones necesarias, toda esa transparencia y toda esa rendición de cuentas que les digo es un derecho constitucional que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. También nos dice aquí David Velázquez que hay plataformas como Meet que podrían ayudar a la difusión del cabildo abierto. Exactamente, eso también se puede implementar en esa plataforma y obviamente pues la idea es que poco a poco cada uno de los ayuntamientos fortalezca este tema del Internet, del Parlamento abierto, de los cabildos abiertos, de las sesiones abiertas de las regidoras, los regidores, el presidente municipal. Vean cómo sí sabemos, sí conocemos las discusiones en la Cámara de Diputadas y Diputados, sí conocemos las discusiones que se llevan a cabo en el Senado de la República, pero no conocemos, por ejemplo, las discusiones y lo que se aprueban por los cabildos. Es difícil ver en vivo una sesión de un cabildo de mi municipio, de mi ayuntamiento. Entonces hay que trabajar también en esos temas, porque lo que nos afecta como ciudadanos y ciudadanas directamente de forma inmediata es lo que sucede en mi municipio. ¿Qué se aprueba, qué no se aprueba? ¿Qué dijo un regidor, qué dijo una regidora? Este presupuesto, ¿en qué se implementó en el municipio? ¿Qué se hizo, qué no se hizo, etcétera? Para eso es el tema muy importante del Cabildo Abierto. Adelante, Andrés, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, aquí mi comentario iba justamente en los comentarios que han hecho los compañeros de esta cobertura de Internet, que sí es muy necesaria y muy notoria. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos hablando de los cabildos, del derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y de cómo hoy, por ejemplo, las redes sociales han avanzado de forma bastante agigantada, dejando atrás pues los medios tradicionales, ¿no? Que nosotros conocemos, la radio, la televisión, el mismo periódico. Entonces, iba mi comentario enfocado, justamente también tiene que ver con esto. En el estado de Hidalgo, eh, cuando se hacen elecciones de ayuntamientos, la cobertura de Internet es dispareja. Aunque el Instituto Estatal pone pues todo lo posible para que haya esta cobertura que se requiere, por ejemplo, para el PREP, un PREP que tienen todos los estados. Es complejo por la característica geográfica del estado de Hidalgo. Hay lugares que aunque pongamos pues toda la fuerza, el dinero y eso, es muy complejo que llegue la señal de Internet. Entonces también creo que ya algún compañero había mencionado que pues estas complejidades de México, ¿no? Sí, sí, comentaba aquí el doctor Darío justo, ¿no? Que para ser un país avanzado pues necesitamos que sí haya una gran cobertura, pero también tomar en cuenta la geografía tan compleja que tiene México, pero aún así, no porque sea compleja nos vamos a detener, hay que seguir apostando a la conectividad dentro de este país para que haya una mayor transparencia, este derecho constitucional que mencionaba, la información, y que de alguna u otra forma, pues podamos nosotros ser partícipes activos y no solo pasivos de la toma de decisiones de nuestro país. Ese sería mi comentario, doctor. Gracias. Exactamente, Andrés, muchas gracias por tus comentarios. Y sí, todos van en ese sentido, pues es que el derecho a la información es un derecho constitucional y es para todos, es universal para todas las personas. Lo mismo que les digo, el derecho a Internet, pues también es un derecho que es para todos, debe ser universal. Así lo señalan los tratados internacionales. Entonces, pues el Estado mexicano debe ir poco a poco trabajando en ese tema, pero pues la experiencia que nos dice Andrés es justamente de lo que estamos platicando. No estamos en las mismas condiciones en todos los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que tienen una excelente cobertura y sus cabildos pueden ser abiertos, pero hay otros ayuntamientos que no tienen cobertura de Internet. Entonces, el tema de cabildo abierto, pues es mucho más complejo y para los medios de información, pues también es mucho más complejo obtener información de esos ayuntamientos que están tan retirados de las zonas donde hay cobertura de Internet. Entonces habrá que seguir trabajando en eso porque, les digo, el tema es que es un tema fundamental. Aquí también nos dice David, pues luego hay que difundirlo también en YouTube, ¿no? Pues claro, hay que difundirlo en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, pero hay que empezar a trabajar con este tema del Internet. Les digo, también está detenido el voto electrónico. También podrían estar detenidas algunas consultas populares, algún referéndum, algún plebiscito,
porque sería mucho más eficiente todos estos mecanismos de participación ciudadana si tuviéramos una tecnología más avanzada, perdón, pero de cobertura nacional. Ya, imagínense cuando lleguemos al tema de no tener que ir a una casilla a emitir nuestro voto o no tener que ir a una casilla a contestar una consulta popular o a contestar sobre una revocación de mandato. Cuando a nivel nacional se pueda hacer vía la tecnología, desde nuestra casa, nuestra oficina, de donde sea, el medio de transporte en el que estemos, desde ahí podamos emitir nuestra opinión, pues claro que se van a fortalecer todos estos mecanismos de participación ciudadana. Y ojo, hay muchos estudios que nos dicen que obviamente habría mucho mayor participación de la ciudadanía en todos estos mecanismos de participación ciudadana si el acceso es vía electrónica, si el acceso es vía Internet. Yo les aseguro que, como dicen los estudios, la participación ciudadana sería mucho más amplia. No nos quedaríamos en una participación ciudadana como de la revocación de mandato del 18 o el 18, el 17 o el 18% de los que están en la lista nominal. Si yo desde mi celular pudiera en cualquier momento y toda la ciudadanía desde el celular en cualquier momento podría emitir su opinión, pues créanme que cualquier consulta popular tendríamos márgenes o porcentajes hasta de un 80 o un 90%, ¿no? Porque así no los dicen y así lo marcan los países, las democracias más avanzadas, donde hay cobertura de Internet en todo el país. Claro, como dice muy bien Andrés, son geografías muy distintas y países mucho más pequeños que México, pero los países que tienen cobertura universal de Internet, vean los procedimientos, las consultas populares, los referéndums, los plebiscitos, como la participación es del 80-90%, muchas veces de la ciudadanía. Entonces, para fortalecer obviamente todos estos mecanismos de participación ciudadana y fortalecer el derecho a la información, pues necesitamos una cobertura. Vamos en ese sentido, pero pues poco a poco se va implementando. Pero les digo, ojalá pronto ya en nuestro país nos puedan hacer estas consultas populares directamente a la ciudadanía, pero emitamos nuestra opinión en forma electrónica. Inclusive, pues podría haber zonas, por ejemplo, en el país donde si no tenemos internet en nuestra casa, pues pudiéramos acudir a un parque o al zócalo de alguna ciudad, etcétera, a emitir ahí directamente nuestra opinión vía electrónica, ¿no? Vía internet y obtener obviamente los resultados pues en tiempo real, porque si emitimos nuestra opinión vía internet, pues obviamente también ese mismo día tendríamos los resultados porque serían en tiempo real y el sistema electrónico nos arrojaría los resultados inmediatamente en una elección o en una consulta popular o en una revocación de mandato, ¿no? A nivel nacional o a nivel local, porque acuérdense también que pues esto está regulado en los dos ámbitos de competencia. Por ejemplo, si queremos hacer una consulta popular o una revocación de mandato a nivel nacional, como la de la Presidencia de la República, el encargado de organizar este proceso, este mecanismo de participación ciudadana es el INE. Pero si es a nivel local, una revocación de mandato, por ejemplo, para una gobernadora, un gobernador, una consulta popular, etcétera, entonces el encargado de organizar esa consulta a nivel local es el Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa. Entonces, ojalá pronto tengan las herramientas, tanto el INE como los institutos estatales electorales, para poder realizar todas esas consultas vía electrónica y tengamos márgenes de participación mucho más amplios de los que tenemos, ¿no?, actualmente. Y entonces sí se cumpla con el derecho a la información, la participación de la ciudadanía y el derecho a Internet. Entonces cubrimos varias trincheras al mismo tiempo, ¿no? Las atacamos directamente y se van cumpliendo con las disposiciones convencionales y con las disposiciones constitucionales. Que les digo, también es muy fácil que diga la Constitución derecho a la información para todos, es muy fácil que diga la Constitución derecho de Internet para todos, pero a la hora de implementarlo en un país tan grande como México, pues ya se vuelve complejo, ¿no? Nos dice Minerva, si se proporcionan los hotspot como en Estados Unidos, no habría necesidad de trasladarse. Ah, bueno, también es otra vía muy importante
Y les digo, yo creo que en un futuro ya no nos vamos, como dice muy bien Minerva, en un futuro ya no nos vamos a trasladar a ningún lado, ya vamos a poder emitir nuestras opiniones y quizá también podamos emitir nuestro voto directamente desde nuestra casa, nuestra oficina, nuestro medio de transporte, donde sea. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es una cobertura de Internet total. Y yo les aseguro que cuando tenga Internet todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, créanme que la participación, tanto en consultas populares como en elecciones, va a ser mucho más efectiva y vamos a tener márgenes del 80-90% de las personas que participaron en esa consulta popular o en esas elecciones. Pero bueno, aquí de entrada, sí, para mí era muy importante platicarles de este derecho a la información, que ya es una disposición constitucional, ya es una disposición convencional, pero tenemos que seguir trabajando para darle cobertura y proteger ese derecho. Y después viene la figura del Parlamento abierto, que ya seguramente la revisaron con mi compañero Alonso, pero el Parlamento abierto nos sirve para varias cosas. Primero, para saber qué se está haciendo en el Parlamento, obviamente, ¿no? En el Congreso de la Unión o en los congresos estatales. Pero también nos sirve para apoyar la actuación o las funciones de todas las legisladoras y de todos los legisladores. No solamente este Parlamento abierto quiere decir transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas. Eso es una responsabilidad de los legisladores, ¿no? Ser transparentes, dar la información pública a toda la ciudadanía, rendir cuentas de su actuación. Pero ojo, también el Parlamento abierto es para cumplir con una función primordial, ¿no? Escuchar a todos, no solamente rendir cuentas y ser transparente. El Parlamento abierto quiere decir que cualquier parlamento en el mundo debe de escuchar a todos. ¿Y qué quiere decir escuchar a todos? Pues a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los académicos, a los especialistas en algún tema, a las propias autoridades, al gobierno, al poder judicial, al poder ejecutivo, a escuchar a los ayuntamientos, a escuchar al gobierno de tal estado. ¿Y por qué es tan importante que en este Parlamento abierto las legisladoras y los legisladores escuchen a todos? Pues bueno, para aprobar las próximas reformas de ley, ¿no? Las próximas iniciativas de ley, los cambios que queremos en el país, pues no hay como escuchar a todos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué se está discutiendo en el Parlamento abierto, en el Congreso de la Unión? La reforma electoral. Pero imagínense, yo soy legislador o legisladora, soy diputado o diputada. Y entonces de repente me dicen, sí, adelante, tú tienes que votar o no votar por la reforma electoral. A ver, yo soy diputada y va a venir la reforma electoral, la tengo que revisar todas las iniciativas de ley que hay, que son como 50. Pues tengo que revisar todo eso para ver si voto a favor de la reforma electoral, en contra, o qué voto a favor o qué voto en contra. Si no hay parlamento abierto, entonces, ¿cómo voy a votar? ¿Cómo voy a estar? Fíjense, desde el otro lado, yo como diputada, ¿cómo voy a estar informada para poder votar o no a favor de una reforma electoral si no hay parlamento abierto? ¿Qué quiere decir parlamento abierto? Que para estar debidamente informada y saber cómo voy a emitir mi voto, si a favor o en contra de la reforma, o a favor de estos puntos, o en contra de estos puntos de la reforma, porque no hay reforma perfecta, pero ninguna reforma o iniciativa de reforma está toda mal. Todas las iniciativas de reforma, ojo, tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. La iniciativa de reforma electoral, por ejemplo, del presidente de la República, tiene puntos buenos y tendrá puntos malos y todo se tiene que discutir. Pero les digo, insisto, yo soy diputada y ¿qué creen? Soy ingeniera química, pero la gente votó por mí y en este momento soy diputada. Pero yo estudié ingeniería química. De repente me dijeron, ¿quieres entrarle a la elección? Dije, pues vamos entrándolo. Me registré y ¿qué creen? Que gano la elección? Y soy diputada federal, pero yo soy ingeniera química. Y entonces soy ingeniera química, pero me están diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues vota para la reforma electoral, revísate las iniciativas.
Y entonces yo digo, o déjense la electoral es que está ahorita, pero a ver, la reforma eléctrica, soy ingeniera química, a ver, que la reforma de la Guardia Nacional, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a tener toda esa información? ¿Cómo voy a votar a favor o en contra de cualquier reforma? Pues si no soy especialista en todo. Para eso, ojo, está el Parlamento abierto. Por ejemplo, ahorita tenemos reforma electoral. ¿Qué tiene que hacer un Parlamento abierto? A ver, pues voy a invitar a que vengan aquí y den su opinión los del INE. Voy a invitar aquí que vengan y den su opinión los del Tribunal Electoral. Voy a invitar aquí que vengan y den su opinión las ministras y los ministros de la Corte sobre el tema electoral, porque también la Corte tiene competencia en materia electoral. Luego, voy a invitar a dirigentes de partidos políticos también a que opinen sobre la reforma electoral. Voy a invitar a académicos nacionales y también voy a invitar a académicos especialistas internacionales para que nos digan qué pasa en México y qué reformas tendrían que realizarse en México y también que nos digan qué pasa en otros países del mundo y qué reformas se han realizado en otros países del mundo. Y también voy a invitar a ciudadanos o ciudadanos que quieran comentar el tema porque son especialistas en el tema, les interesa mucho el tema o han estudiado sobre ese tema. Ahora no podemos ir todos al Parlamento, no cabemos. Bueno, si yo soy ciudadano o ciudadano, ahorita están viendo cómo en radio y televisión sale, si quieres opinar sobre la reforma electoral, mándanos tu documento. Sí sale en la radio y la televisión. Vean por ahí algunos anuncios en la televisión donde dice, Cámara de Diputados y Diputados, estamos en mesa sobre la reforma electoral. Si quieres hacer un comentario, mándanos tu documento y aquí lo recibimos en la Cámara. Y lo revisamos. Y a lo mejor lo que está diciendo ese ciudadano común, pues es una muy buena idea para aplicar en la reforma electoral. Eso, desde mi punto de vista, es uno de los elementos más importantes del Parlamento abierto. Si no hay Parlamento abierto, pues las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores, pues van a votar por una reforma que a lo mejor no comprenden bien, porque no son especialistas, obviamente. Si les explican todo el tema, los expertos en la materia electoral, los que tienen experiencia en la materia electoral, los que aplican directamente la materia electoral, pues ya va a ser un voto mucho mayor informado de cada una de las legisladoras y de los legisladores. Y como les digo, no hay iniciativa de reforma electoral perfecta, ni no hay iniciativa de reforma electoral que esté toda mal. Todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas. Pero lo que tienen que hacer las legisladoras y los legisladores, ver la forma de tener un sistema electoral más eficiente para toda la ciudadanía porque les repito, como les dije al principio, son nuestros representantes, nos representan a nosotros. Entonces tienen que aprobar nuevas leyes que nos beneficien a nosotros. Y claro, nos tienen que informar todo lo que están haciendo y nos tienen que rendir cuentas de todo lo que están haciendo. Y si nosotros pedimos una información, pues nos tienen que dar esa información o a nuestros representantes. Es así, imagínense que ustedes tienen un problema legal y contratan una abogada o un abogado. Pues lo mínimo que tiene que hacer ese abogado o ese abogado que los está representando es informarles pues todo lo que está haciendo. Y ustedes deben de saber que ese abogado o ese abogado que los está defendiendo en algún asunto, pues es un especialista en ese asunto. Entonces necesitamos un especialista que nos informe y que nos diga además todo lo que está haciendo. Lo mismo es con nuestros representantes en las cámaras. Obviamente un senador o una senadora no puede conocer todos los temas, pero sí en un parlamento abierto se puede informar de todos los temas porque ese senador o esa senadora tiene que votar reformas de todos los temas. Al rato llega la ambiental y al rato llega la económica y al rato llega la de impuestos, la fiscal, etcétera, y pues tiene que saber de todo, pero no hay como un parlamento abierto donde se le informe a los que van a votar y van a reformar la ley y ojo, también van a reformar la Constitución. No es cualquier función ser legislador o legislador, nada más y nada menos. La atribución o la facultad que tiene una legisladora o un legislador es la más importante en nuestro país, que es reformar la Constitución.
Los únicos o las únicas que pueden reformar la Constitución son las legisladoras y los legisladores. Entonces, imagínense si no deben de estar debidamente informados con todo grupo de personas, con autoridades, con especialistas, con académicos, con ciudadanía en general, deben estar debidamente informados porque su función es primordial en un Estado democrático, reformar la Constitución, y lo que quede en la Constitución será obligatorio y va a impactar en toda la ciudadanía, en toda la sociedad, porque lo que queda en la Constitución ya quedó ahí y no lo podemos mover hasta una próxima reforma en cualquier materia, ¿no? Si tenemos Suprema Corte, si tenemos Tribunal Electoral, si tenemos INE, es porque está en la Constitución. Pero si se decide, por ejemplo, ya no queremos INE, pues lo quitan de la Constitución y ya no hay INE, porque lo quitaron de la Constitución. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Pues las legisladoras y los legisladores. Y así como esas autoridades, cualquiera, si el Banco de México es una autoridad autónoma y independiente, es porque así lo dice la Constitución. Si los tratados internacionales son obligatorios en México, es porque así lo dice la Constitución. Si se deben de proteger todo este catálogo de derechos humanos y de derechos políticos, es porque así lo dice la Constitución. Entonces, imagínense, el que redacta y reforma la Constitución realmente es una función la más importante en nuestro país. ¿Y quiénes son esos? Los que nos representan a todos, que son las legisladoras y los legisladores. Entonces, ojo, esto del Parlamento abierto. A mí creo que una de las funciones más importantes del Parlamento abierto es que escuchen a todas las voces para cualquier reforma, ya sea legal o sobre todo cualquier reforma constitucional, y que esas reformas sean para beneficio pues de todo el país y para beneficio de toda la ciudadanía, porque no le podemos pedir a una legisladora o a un legislador que conozca de todos los temas, porque es imposible. El problema es que sí votan por todos los temas. Entonces el Parlamento abierto, desde mi punto de vista, pues es fundamental y se tiene que fortalecer. Y esto del tema del Parlamento abierto, pues tiene que pasar también a los, no solamente a nivel federal, todos los congresos locales tienen que manejar también un Parlamento abierto, ¿no? Congresos locales abiertos, escuchar a toda la ciudadanía ya directamente de su entidad federativa, pues para saber qué reformas legales van a hacer. Y de ahí nos vamos al cabildo y entonces también en un momento dado, la regidora, los regidores, la presidenta o el presidente municipal también deben de estar debidamente informados por si van a aplicar el presupuesto en algún tema, si van a implementar un reglamento, lo que sea, pues tienen que tener la información necesaria porque de ahí nacen una serie de documentos, una serie de obligaciones que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que pertenecemos a ese ayuntamiento, a ese municipio. Entonces no es nada sencillo, tenemos que estar debidamente informados y pues así es el sistema electoral, ¿no? No habrá legislador que diga, yo sé todo y yo conozco todo, no hay una sola persona en el mundo que diga, yo sé todo y conozco todas las materias. Nadie sabe todo y nadie conoce todas las materias y cada día hay nueva información que tenemos que conocer. Nunca vamos a dejar de aprender cosas, cada día vamos a aprender algo nuevo y las legisladoras y los legisladores no son la excepción y pues nos representan, ¿no? Y tienen que trabajar a favor de toda la ciudadanía y creo que, bueno, por lo menos ahorita yo me estoy dando cuenta que en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República sí hay un parlamento abierto, sí se está convocando a todos los especialistas en materia electoral, a las autoridades en materia electoral, a la ciudadanía en general para revisar todas estas iniciativas de ley relacionadas con la reforma electoral. Vamos a ver ya en septiembre, octubre, que se tenga que votar, en su caso, si hay o no reforma electoral, bueno, cuál es la decisión final, pero pues ojalá sí estén completamente informadas todas las legisladoras y todos los legisladores sobre esa reforma electoral. ¿Y qué creen? No solamente son senadoras y senadores, también los congresos locales, pues todas las diputadas y diputados deben de estar debidamente informados, porque ¿qué creen? Si hay una reforma constitucional en materia electoral, pues también la tienen que aprobar los congresos locales. A cada congreso va a llegar esa iniciativa de reforma y cada congreso del país, que nada más son 32, tendrá que aprobar o no la reforma.
Y la Constitución nos dice, se necesita la mayoría de las entidades federativas que estén de acuerdo para que pase la reforma constitucional. Entonces necesitamos a la mayoría de las entidades federativas también que revisen esa reforma electoral, que estén de acuerdo y la aprueben, porque si no tenemos a la mayoría de las entidades federativas, no hay reforma electoral, no hay reforma a la Constitución. Entonces, en pocas palabras, todas las legisladoras y todos los legisladores del país participan en una reforma constitucional. Ahorita está la electoral y luego creo que viene la de la Guardia Nacional y luego va a venir quizá la fiscal, etcétera. Entonces, imagínense, son todas las legisladoras y todos los legisladores los que tienen que aprobar esa reforma, no solo a nivel federal, también los que están en las entidades federativas les va a llegar esa reforma y se tiene que pronunciar a favor o en contra de esa reforma. Entonces, los parlamentos abiertos también tienen que ser en todos los congresos estatales para que esas legisladoras y legisladores que van a votar por esa reforma constitucional pues estén debidamente informados y revisen qué es lo que más le conviene al sistema electoral para fortalecer el sistema electoral y para beneficio, obviamente, de toda la ciudadanía. Solo un tema, pues imagínense, todos van a tener que votar por el voto electrónico, ¿no? ¿Nos conviene o no? Bueno, primero infórmenme. Si yo fuera diputado diría, pues, ¿qué es eso del voto electrónico? A ver, díganme todo. Ventajas y desventajas. ¿Y quién? Quiero que vengan todos, las autoridades que lo van a implementar, los partidos políticos, la ciudadanía, que venga el INE, que vengan otros de otros países, expertos que nos digan, aquí ya lo implementamos, funcionó, en otro país que me digan, aquí ya lo implementamos, no funcionó, ¿por qué no funcionó? Yo si fuera legislador, tendría que revisar todos esos temas para poder después decir si voto por el voto electrónico o de plano, ¿saben qué? No voto por el voto electrónico. Y necesitamos especialistas de todas las ramas. Van a llegar unos especialistas, me van a decir es que no hay cobertura nacional, no se puede por internet. Pero luego van a llegar otros y nos van a decir, pero está la urna electrónica. Y la urna electrónica la podemos llevar a cualquier zona rural. Y luego si invitamos a alguien de Brasil experto, nos va a decir, en Brasil tenemos 20 años con urna electrónica y nunca ha habido ningún problema. Y en Brasil la lista nominal es más grande, el país es más grande, tenemos zonas muy complicadas como en México en la geografía y tenemos 20 años votando con urna electrónica. Pues claro que es muy importante que vengan especialistas de Brasil del voto electrónico y nos expliquen el voto electrónico en Brasil y en Alemania y en Holanda y donde tengamos voto electrónico, pues que vengan y nos den su experiencia. Y si hay en Internet, pues también países donde el voto es por Internet, pues también es muy importante que nos expliquen qué sucede con el voto en Internet en otros países y qué le falta a México para llegar a esos temas del voto de Internet, ¿no? Nos dice Abel también, ¿desde cuándo a nivel federal tenemos acceso al Parlamento abierto? Bueno, les digo, no sé desde cuándo exactamente la fecha, pero vean ustedes, si prenden la televisión por ahí, no sé exactamente a qué hora salen los anuncios, o si se meten a la página de la Cámara de Diputados y Diputados, van a ver que les dicen ahí, participa, estamos en la reforma electoral, participa, recibimos tus comentarios, etcétera. Y ese mensaje va dirigido a toda la ciudadanía. Entonces, obviamente falta mayor información, porque les digo, no hay como que nos llegue la información en redes sociales, que nos digan también, por ejemplo, cómo podemos participar, si enviando un documento, que nos digan, o sea, a qué correo hay que enviar el documento, ¿no? O a qué lugar hay que enviar el documento, quién lo va a recibir, si vamos a tener acuse de recibo o no, todo eso, ¿no? ¿Quién lo va a revisar, no? Se va a discutir lo que yo señalé o no, pero bueno, vamos empezando. Acuérdense, este tema del Parlamento abierto se está empezando, pero yo les digo personalmente, yo ya escuché 2 o 3 anuncios en la televisión donde dice participa en la reforma electoral. Habrá que ver ya las condiciones, ¿no? Los requisitos, lo que sea, para ver si podemos participar o no como ciudadanas o ciudadanos, pero tenemos que llegar hasta allá. Claro, imagínense que no tengamos internet, pues habría que ir al Congreso de la Unión a presentar nuestro escrito de iniciativa de reforma electoral. Ya es complejísimo. Si es muy difícil en la Ciudad de México ir al Congreso de la Unión, es muy difícil ir a la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora imagínense que vivamos en Sonora y nos digan, pues participa, pero vente hasta acá al Congreso.
pues ya no participé, pero por eso les digo, las nuevas tecnologías van a lograr que en un momento dado, ya en un futuro, yo envíe mi documento, alguien revise mi documento y listo. A lo mejor puedo aportar algo para la reforma electoral, o puedo aportar algo para la reforma eléctrica, o puedo aportar algo para la reforma fiscal, o la que ustedes quieran. Hay que seguir trabajando. Estábamos empezando con este tema de la justicia abierta, del gobierno abierto, del parlamento abierto, y todavía estamos pues, prácticamente iniciando con este tema del cabildo abierto por los problemas que he mencionado desde un principio, que es la cobertura y el desequilibrio que hay entre un municipio y otro, entre un ayuntamiento y otro. Les digo, no sé, no tengo el dato, pero yo les aseguro que el ayuntamiento o la presidencia municipal de Naucalpan maneja mayor presupuesto que algunas entidades federativas. Solo un municipio, uno, tiene mayor presupuesto, les aseguro, que otras entidades federativas completo todo el estado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo en México hay un desequilibrio completo. Hay zonas que no tienen presupuesto prácticamente para nada y hay zonas que tienen presupuesto más que toda una entidad federativa completa, ¿no? Sí, adelante Laura, te escuchamos, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Bueno, Ecatepec es un municipio, municipio que tiene más presupuesto a lo mejor que Morelos, que Colima, que Nayarit, sí. O sea, es impresionante. Nada más dos cosas que me encantó de lo que ha dicho, por ejemplo, de la cantidad de datos que puede manejar un solo legislador. O sea, la verdad es que ni siquiera siendo abogados podemos decir que somos expertos en todas las materias del derecho. A mí siempre digo, oiga, no, yo nomás decía el derecho electoral y eso estoy aprendiendo, ¿no? Me preguntan, oye, ¿qué sabes del amparo y qué sabes del financiero? Nada, muchas gracias. Entonces, creo que también de alguna manera la sociedad es exactamente el reflejo, ¿no? Entonces, en un parlamento abierto, pues a lo mejor hay agricultores que puedan ayudar a los legisladores a entender el tema del ciclo de siembras, etcétera, porque digo, es imposible imaginar que 500 personas puedan dominar todos los temas de la vida política de un país, pero es importante, a mí me parece, esa es la riqueza de esta nueva postura, de abrirle la puerta o de abrir los oídos a gente que vive la situación. Además, no es lo mismo la persona que nació los que somos chilangos, que vivimos en la ciudad, que nuestro máximo era jugar en un parque, a una persona que nació cerca del mar, que sabe pescar. Digo, nosotros pescamos quizás una pulmonía y eso si tenemos mala suerte, ¿no? Pero no es algo sencillo de entender los contextos del país. Entonces, yo creo que sí es bien útil esta idea de abrir la puerta para que todos tengamos una opinión y no imaginarnos, porque don Porfirio Díaz, por ejemplo, de estas anécdotas curiosas es que la gente no sabe, nadie va a poder manejar el país porque no saben. Imaginar que la gente del pueblo es tarada en cuanto en que tienen una tara, un límite a su conocimiento y que solamente esos 500 elegidos son más inteligentes que el resto del país. A mí me parece, además de soberbio, ridículo, porque es imposible que que esos 500 sepan de todo. Entonces, darle la palabra al pueblo es súper necesario, porque así se van generando dinámicas de trabajo mucho más inteligentes y no desde el centro, ¿no? Desde la Cámara se envían todas las iniciativas, ya se mejoró todo. Es una falacia, me parece. Y creo que en esta última parte donde usted dice que es, a lo mejor en un futuro cercano podamos hacer estos trámites vía electrónica, pues ahora con la pandemia, por un lado, bendita pandemia en cuanto a que se abrieron los sistemas de difusión y de conocimiento en las vías remotas, y el Poder Judicial Federal ha hecho un excelente trabajo en ese sentido. Ahora, pues prácticamente todo se puede tramitar a través en línea. El único requisito es tener la FIREL tramitada también de manera remota. Entonces, creo que estamos en una época muy importante, muy interesante, porque estamos de alguna manera junto con los chavos avanzando en estas avatares de la información, y a todos nos ha tocado agarrar la onda al mismo tiempo. O sea, los maestros que no sabían agarrar una computadora, pues ahora son expertos en Zoom y en presentaciones. Entonces, creo que es bien importante que estos elementos o estas herramientas de comunicación también
sean de ida y de vuelta, que no nada más seamos receptores, sino también productores o emisores de mensajes, y que los parlamentarios eventualmente pues también sean lo suficientemente humildes como para entender que necesitan escuchar a la gente, porque pues por más que sea yo diputada, si yo en mi vida he plantado una semilla, pues no tengo la menor idea de cómo se lleva a cabo pues la tarea del campo. Entonces es importante porque los van comisionando según pues a lo que le van tirando, pero igual tampoco son expertos en todo. Entonces, bien importante esto de escuchar al pueblo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Laura. Me encantaron tus comentarios, sobre todo cuando señalaste hay que escuchar al pueblo. Exactamente, ¿no? Eso lo estás diciendo en otras palabras, eso se llama parlamento abierto. Hay que escuchar todas las posiciones. Por ejemplo, yo que soy abogado, mis profesores desde que fui a la escuela me dijeron, nunca se te olvide, nunca, hay que escuchar a las dos partes, siempre. No puedes decir, tiene la razón si no has escuchado a la otra parte. Siempre hay que escuchar a las dos partes, y aquí también hay que ponernos en los zapatos de los legisladores, como muy bien dices, Laura, pues también ellos pues no saben todo, y es muy importante pues también decir, bueno, ¿cómo apoyo a mi legislador en el tema electoral? Bueno, pues sí, vayan los especialistas, vayan los que conozcan el tema y apoyen a los legisladores para que estén debidamente informados o informadas, y tomen la mejor decisión, y así en cualquier otra materia, porque ellos no van a saber todo y sí necesitan de esa información. Por eso es tan importante el parlamento abierto, no solamente cuestionarlos, oye, ¿por qué votaste así asado? Bueno, hay que apoyarlos también para que cuenten con toda la información y tomen esas decisiones. Por ejemplo, un dato solamente, se los digo rápidamente. Los programas sociales, unos dicen sí funcionan, otros dicen no funcionan porque pues nomás les dan dinero, pero no les va a servir de nada, se lo van a gastar, y entonces ¿qué van a hacer después? Es como les digo, por ejemplo, la principal crítica es que hay que enseñarlos a pescar y no darles el pescado. Pero desde mi punto de vista, hay que, como les digo, como dijeron en la escuela cuando mis profesores, no, es que se necesitan las dos cosas. Hay que enseñarlos a pescar, pero también hay que darles el pescado, porque si no les damos ahorita el pescado, ¿cómo los vamos a enseñar a pescar? Si no tienen el pescado ahorita, ¿no? Si no tienen ni para vivir, ¿cómo les vamos a enseñar algún oficio, lo que ustedes quieran, si no tienen ni para... Hay que hacer las dos cosas. Aplicar muy bien los programas sociales, pero también buscar cómo esas personas que tienen derecho a esos programas sociales posteriormente se van a desarrollar. Entonces no es ni una parte que tenga la razón ni la otra parte. Hay que actuar escuchando a las dos partes. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar el pescado, pero también te voy a apoyar para que te sigas desarrollando, y en algún momento pues ya no sean necesarios los programas sociales porque ya te desarrollaste. Entonces siempre hay que buscar, como dice muy bien Lara, escuchar todas las voces, escuchar al pueblo, y obviamente ellos no conocen todas las materias. Entonces, desde mi punto de vista, no hay nada mejor que escuchar a los especialistas o escuchar a los que llevan a cabo esas funciones. Por ejemplo, el maíz, ¿a quién hay que escuchar? Pues como dice Laura, a los que siembran el maíz de entrada, luego a los que compran el maíz, y luego a los que consumimos el maíz, ¿no? ¿Qué pasa con la tortilla? Pues porque está cara, porque está barata. Hay que escuchar a todos. Luego dicen, es que ya subió todo en México. Ese presidente, no, es que no fue el presidente. Ahorita la inflación, fíjense, es un tema internacional que está pasando en todo el mundo. Ah, no, el presidente, pero ¿por qué el presidente? Siendo un tema internacional. ¿Quién surtía a todo el mundo en muchos granos? Pues Ucrania está en guerra, pues no hay granos. Entonces, ¿cómo quieren que no suba el maíz si no hay granos? Porque Ucrania, que los producía, no los está produciendo, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que cómo escuchar a los especialistas. Gracias, Laura. Adelante, Javier, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy brevemente, Sí, hemos adelante, visto que sí, el Javier. Parlamento abierto nos puede beneficiar, pero en México, ya lo decía nuestra compañera Minerva, tenemos legisladores de todos tipos y se ha armado dos grandes bloques, uno al lado del presidente y el grupo opositor. Entonces, ahorita estamos viendo en la reforma electoral que incluso el INE como árbitro electoral está haciendo su intento de foros. Sin embargo, cada uno de los dos grupos ya tiene definido por qué va a votar. Entonces, en su experiencia, ¿realmente funciona este Parlamento abierto, al menos en México? Sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Javier.
ahorita están las discusiones, ahorita obviamente hay dos grupos, ¿no? El grupo de unos partidos políticos, el grupo de otros partidos políticos. Vamos a ver ya cuando empiecen, pues ya las votaciones serias, cuando, por ejemplo, ahorita todavía no entra en funciones el Congreso de la Unión, entran a sesión el 1 de septiembre, ahí ya van a tener que votar y tomar ciertas decisiones. Ahí vamos a ver, porque ¿qué les dije al principio? No se les pase, ¿eh? Son nuestros representantes y tienen que aprobar normas a favor de toda la ciudadanía, no a favor de sus partidos de un lado o a favor de los partidos de otro lado. Vamos a ver en esta reforma, por ejemplo, puede ser un ejemplo de reforma electoral, si se aprueba para beneficio de la ciudadanía o no. Yo no sé qué van a aprobar y si van a llegar a discusión. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro es, a lo mejor todos votan por el voto electrónico, aunque unos estén de un lado y otros estén de otro lado, pues a lo mejor en una de esas nos dan la sorpresa y sí, todos los partidos políticos, todos votan por el voto electrónico, porque luego están ahí, ¿no? Defendiendo sus posiciones, pero luego nos sorprenden, por ejemplo, también con nombramientos. Yo me acuerdo cuando aprobaron el nombramiento de Santiago Nieto Castillo, el doctor Santiago Nieto Castillo, para que fuera fiscal, ¿no? En atención a delitos electorales a nivel nacional. Todos los partidos votaron por él, todos. Y entonces llamó mucho la atención ese nombramiento porque unos de un lado, otros del otro lado, no sé qué, no sé cuánto, pero llegó la votación y todos votaron por ese nombramiento. Y así hemos tenido otros nombramientos donde sí se ponen de acuerdo y este embajador, pues dicen todos los partidos, bueno, votamos por este embajador y esta iniciativa de ley, bueno, votamos por esta iniciativa de ley. Pero yo no les digo que pueda pasar, porque sí se ve muy bien, como dice claramente, dos posiciones distintas. Ahora, ¿van a llegar a un acuerdo o no? A lo mejor no llegan a un acuerdo. Y entonces, si no llegan a un acuerdo, los perjudicados, ¿quiénes vamos a ser? La ciudadanía, porque no pensaron en nosotros. Y entonces, ¿qué sigue? Acuérdense, nunca se les pase esto que les digo, son nuestros representantes. ¿Qué sigue? Bueno, va a haber elecciones en 2024. Yo tengo que revisar, por eso es tan importante este tema del Parlamento abierto y de darle seguimiento a lo que están haciendo nuestros representantes. No me voy a nivel nacional, como dice Javier, me voy a nivel local. Pues yo le doy seguimiento a la presidenta municipal de mi municipio, ¿eh? Y yo les digo una cosa, la presidenta municipal de mi municipio se va a querer reelegir en 2 años, en el 24. Yo estoy viendo qué está haciendo y si está trabajando por su partido o si está trabajando a favor de la ciudadanía. ¿Hizo una calle? No hizo una calle. ¿Está atendiendo a los grupos vulnerables de mi municipio o no? ¿Hay programas sociales o no hay programas sociales? Y cuando venga la reelección, pues tomo mi decisión, ¿eh? ¿Trabajó bien? Pues que se reelija. ¿No trabajó bien? Busco otra opción política. Cuando pensemos así todas las personas, pues van a decir los partidos, oye, es que aquí hay que ponernos de acuerdo, porque si no, ¿sabes qué? En la que sigue no van a votar ni por ti ni por mí. Van a votar por unos nuevos. Porque acuérdense, ojo, las senadoras y los senadores se van a querer reelegir. Las diputadas y los diputados se van a querer reelegir. Pues por lo menos quizá a lo mejor no podemos revisar qué hacen todos. Pero bueno, el diputado de mi distrito, pues en esas me fijo a ver cómo votó la reforma electoral. ¿A favor o en contra? O la eléctrica, o la de Guardia Nacional. ¿Y qué ha hecho por mi distrito? Porque finalmente nosotros tomamos la decisión si queremos que sigan siendo nuestros representantes o si cambien fuera, necesitamos otros. Y fíjense, simplemente la experiencia de nuestro país, me voy a lo más alto, elecciones presidenciales. Cuando nace el INE, nace el tribunal, viene la elección después de tener estas dos autoridades, 2000, pierde el PRI. Un nuevo partido. Después ganó Fox, estuvo Fox 6 años, vuelve a ganar el mismo partido con Calderón, en una elección sumamente cerrada. Ahí viene lo que está pasando y lo que dice Javier.
prácticamente en la elección presidencial de 2006, la mitad de la ciudadanía votó por una candidatura y la mitad de la ciudadanía votó por otra. Prácticamente quedaron empatados. Siguió el PAN. Después, ahora el PRI, 2012-2018. Después, ahora Morena. Entonces ya pasaron todos los partidos y todas las posiciones políticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudadanía sí los estamos revisando. Pero les tengo malas noticias. No nos está convenciendo ninguna postura política porque desde el 2000 hasta ahorita hemos cambiado todas las posturas políticas, todas las ideologías. No hay un partido que se sostenga en la presidencia. Y luego, fíjense, el que ganó en la presidencia, pues primero estaba en el PRD y luego ganó con un partido que nació en 2014, Morena. Y luego muchos dicen, fíjense, no, es que la elección se gana con dinero. Morena era el partido que menor financiamiento público tuvo en la elección presidencial. El que menos tuvo fue Morena. Ganó la elección presidencial. Y por medio punto, 1 punto, 2 puntos, no, ganó por muchísimos puntos. ¿Saben quién impugnó la elección presidencial aquí en el tribunal en el 2018? Nadie. El PRI dijo, reconozco que ganó López Obrador. El PAN dijo, reconozco que ganó López Obrador. El PRD dijo, reconozco que ganó López Obrador. Movimiento Ciudadano dijo, reconozco que ganó López Obrador. ¿Saben cuál fue el único que no reconoció los resultados, pero sí su candidato ganador? El PES. El PES dijo, reconozco que ganó López Obrador, pero se distribuyó mal el voto y le dieron más votos al PT y a Morena y me dieron menos votos a mí y yo por eso perdí mi registro. El que vino al tribunal fue el PES. Pero hay que revisar la historia de cualquier país y también hay que revisar la historia de México. ¿Por qué desde 2000 estamos cambiando de partidos? Estamos cambiando de candidaturas, estamos cambiando de ideologías. ¿Y quiénes cambiamos? Pues la ciudadanía. Y hasta ahorita, si me preguntan quién va a ganar en el 24, no sé. ¿Cuál es la postura más importante? Tampoco sé. Ahora, conforme al diseño, fíjense algo muy curioso que siempre me llama mucho la atención. El diseño de financiamiento público lo aprobaron el PRI y el PAN. Y ahora ese diseño de financiamiento público, al que está favoreciendo por mucho es a Morena. Pero Morena no aprobó ese financiamiento público. ¿A qué me refiero? El financiamiento dice 30% igual para todos, 70% como te fue en la elección anterior. Al que le fue mucho mejor que a todos en la elección anterior fue a Morena. Entonces, si no hay reforma electoral, el partido político que va a obtener mayor financiamiento para el 2024 es Morena, por una norma que él nunca aprobó. Pero ¿qué les digo de Morena? Morena era el partido que menor financiamiento público tuvo en 2018 y ganó la elección, y no por 1 punto, por muchos puntos. Entonces, como dice muy bien Javier, puede que haya discusión, puede que a lo mejor los partidos en esa discusión pues no aprueben la reforma, pero nosotros somos los que finalmente los vamos a calificar. Y si nos damos cuenta que eso está afectando a toda la ciudadanía, ¿saben qué? Hay que pensar muy bien nuestro voto para el 2024. Y ojo, en todos los niveles. Hay que pensar qué presidente o presidenta queremos, pero hay que pensar también qué presidenta o presidente municipal queremos, qué diputado o diputado, pero hay que pensarlo bien. Y ahí se las dejo, ya con esto terminamos el día de hoy. Fíjense, les van a dar una boleta. No sé si electrónica o impresa o como ustedes quieran. Y en esa boleta, me voy a la de diputados federales, diputaciones federales. En esa boleta van a marcar, como dice la boleta, la opción de su preferencia. El que esté ahí enfrente de los 8, van a marcar uno de esos 8. ¿Y saben por qué están votando al mismo tiempo? Por los que están atrás de RP. Y muchas veces ni siquiera votamos la boleta a ver cuáles son los que están atrás de RP y cuáles son los primeros de la lista. Porque por lo general los que llegan son los primeros de la lista. Entonces nosotros decimos, pues voto por este partido. Y a lo mejor, pues vemos quién es el candidato. Pero automáticamente estamos votando por los de atrás. También, que no es uno, pueden ser 7, 8 o 9 que entren de ese partido también a la Cámara de Diputados y Diputadas.
también van a entrar por nuestro voto. Otros 6, otros 7, otros 8. ¿Y saben por qué también estamos votando? Por la fiscalización de ese partido y por el financiamiento de ese partido. Entre más personas voten por ese partido, como está en la ley actualmente, ese partido va a tener mayor financiamiento público los siguientes 3 años. Entonces yo tengo que elegir un partido, un candidato de mayoría relativa, varios candidatos de representación proporcional. También voy a elegir que ese partido tenga mayor financiamiento y también voy a elegir que ese partido tenga mayores tiempos en radio y televisión. Por todo eso votamos al marcar un partido. Todos esos. Entonces hay que pensar muy bien nuestro voto. Y hay que fijarnos, como dice muy bien Javier, qué van a hacer los legisladores y las legisladoras con esta reforma electoral, si va a ser lo mejor para México o si de plano no va a pasar la reforma y no se van a hacer ajustes que nos beneficien. Porque si no se hacen ajustes que nos beneficien, entonces, pues a lo mejor están actuando mal las legisladoras o los legisladores. Y la decisión la vamos a tener nosotros en el 2024. Por eso siempre digo, son nuestros representantes y no crean que para toda la vida, nada más duran 3 o 6 años. Lo mismo como empecé, tengo un abogado y lo contrato. Me tienes que informar todo, me tienes que defender, me tienes que representar. Tenemos que ganar para que yo salga beneficiado. Pero si no me funcionas, abogado, pues ¿qué crees? Cambio de despacho. Ahora otra abogada o otro abogado. Y si el que sigue no me funcionó, pues ¿qué creen? Me voy a un tercer abogado. Y lo mismo los doctores, pues no me gustó, me voy a otro doctor. Y este doctor tampoco me está sacando del enredo, pues me voy ahora con una doctora. Es lo mismo en la materia política. Tenemos que ponernos bien caperuzos y revisar qué están haciendo en todas las reformas y en un momento dado, pues nosotros vamos a expresar nuestra opinión sobre toda su actuación de 3 años o sobre toda su actuación de 6. Nosotros los vamos a calificar y saben que ahora sí les interesa mucho a las legisladoras y los legisladores porque entró la figura de la reelección. Y ahora sí dicen, pues tengo que actuar bien y todo, porque si no, pues no me voy a poder reelegir. Aunque tu partido diga, ¿sabes qué? Sí te vas a poder reelegir, vas a volver a participar. Pues si la ciudadanía no vota por mí en la reelección, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Y si les digo, si incorporamos el voto electrónico y todos estos mecanismos de participación vía voto electrónico, pues cada vez va a haber mayor participación ciudadana y cada vez más personas vamos a calificar la optación de todos nuestros representantes, no solo legisladoras y legisladoras, presidencia de la República, la gobernadora, el gobernador, el presidente municipal, la presidenta municipal. Pues nosotros somos los que vamos a decidir seguramente en 2024 qué queremos en cada uno de los niveles, queremos que sigan, no queremos que sigan. Y ojo, pues ya lo platicamos seguramente también con mi compañero Raúl, pues la revocación de mandato para eso se está implementando. Ahora ni siquiera hay que esperar 6 años, a lo mejor en una gobernatura. Quizá en un futuro a los 3, ¿sabes qué? Revocación de mandato. Y no sé, a lo mejor ahorita nos agarraron un poco desprevenidos en esta revocación de mandato presidencial. No la conocíamos bien, yo creo, etcétera. Pero para el 2027, ojo, ¿eh? Y si nos piden nuestra opinión en el 2027 vía electrónica, en una de esas le damos la sorpresita al presidente o a la presidenta y le decimos, pues, ¿qué crees? Si obtuvimos un 40% de la votación. ¿Y qué crees? Que el 22 dijo que hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos, ¿eh? Con el 22%, es más, si sigan la ley como está, con el 21% del 40%. Con el 21%, hasta aquí llegamos, señor. Porque en Canadá, les digo, en Canadá, dijeron, Quebec, nos queremos separar. Y quedó 49.5 que se quisieron separar, 50.5 no, y por eso sigue Quebec en Canadá. Y en Reino Unido dijeron, queremos salirnos de la Unión Europea. Ya no están. El primer ministro renunció. Y ahorita, fíjense cómo está la cosa, ya también el primer ministro de ahorita ya renunció porque se lo exigió la ciudadanía. La ciudadanía se pronunció en Inglaterra y dijeron, ya no queremos este primer ministro porque tiene actos ahí sospechosos. No tiene un comportamiento digno de un primer ministro, ya no lo queremos. Y entonces en el Parlamento
le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te quiere la ciudadanía, tienes que renunciar. Renunció y ahorita el candidato más fuerte en Reino Unido es una primera ministra. A lo mejor tienen una mujer primera ministra porque es la candidatura más fuerte y entonces el Reino Unido va a tener por tercera vez una primera ministra y ahí duran pues los años que quiere la ciudadanía. Margaret Thatcher, ¿cuánto duró? Pero porque así lo quería la ciudadanía. A eso tenemos que llegar, nos falta mucho, ¿eh? Tampoco crean que ya estamos del otro lado. Nos falta mucho para estos mecanismos de participación ciudadana, pero de veras Inglaterra nos ha demostrado y Canadá cómo la decisión la toma la ciudadanía, entonces todos los políticos están muy pendientes porque saben que si quedan mal con la ciudadanía, hasta ahí llegan. Aquí nos dice David, Canadá tiene un sistema de gobierno monárquico, sí, pero toman sus propias decisiones. Realmente ya las monarquías son para actos de representación, pero finalmente las decisiones económicas y las decisiones políticas, en la mayoría de los casos, benefician a toda la ciudadanía. Porque, por ejemplo, como dice el compañero, pues Canadá tiene una monarquía, sí, y le afecta a la monarquía, pero finalmente si Quebec hubiera dicho, me voy de Canadá, se van de Canadá. Y Quebec ahorita sería un país independiente y a lo mejor ya no pertenecería a la monarquía porque la mayoría de los que viven en Quebec les gusta el sistema francés, que no tiene nada que ver con la monarquía y a lo mejor ya serían ahorita independientes. Y eso lo decidió la ciudadanía. Bueno, compañeras y compañeros, el próximo lunes seguimos platicando. Pues sí, dice aquí el compañero David que monarquía y dictadura tienen matices en algunos casos similares, sí, hay casos que sí, hay que revisar esos temas. Yo, como dice David, no estoy de acuerdo con ninguna monarquía. Afortunadamente en México eso ya no existe, en Estados Unidos tampoco, en otros países tampoco, pero bueno, en Europa es una tradición que todavía se sigue respetando, las de las monarquías. Acá, de este lado en América, pues solamente Canadá le afecta un poco porque todos los países latinoamericanos no tienen monarquías, pero por ahí nos aparece el otro fantasma, como dice David, que son las dictaduras. Entonces, siempre nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, tenemos que ver por esos tipos. También Belice, pues, tiene una relación directa con la monarquía inglesa, ¿no? Entonces hay que revisar todos esos temas. Pero insisto, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Aquí un compañero me pidió la presentación. Si me aguantas, compañero, yo te la mando el lunes ya toda completa, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver el lunes. Me escribes a mi correo electrónico que está aquí al principio, dario.mora@te.gov.mx, terminando la sesión de el lunes, con todo gusto, cualquiera de ustedes que quiera esta presentación, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver el lunes, cualquiera de ustedes escríbanme a mi correo electrónico y yo les contesto en cuanto tenga oportunidad, les contesto enviándoles esta presentación y la del día del lunes. Muchas gracias a todos los que participaron. Acuérdense con toda confianza, estoy ahí en mi correo electrónico para hoy o para cualquier momento, cualquier duda que tuvieran sobre la materia electoral, cualquier tema que quisieran revisar, ahí estamos a sus órdenes. Que tengan, ya hay que descansar todos y todas, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo canal. Un abrazo para todas y todos, cuídense mucho y también le agradezco mucho al ingeniero por su participación en la presentación, mi compañero de la EGE. Gracias, Javier, muy buenos comentarios. Laura, excelentes comentarios también. David, muchas gracias. Arturo, Juan, Rocío, les agradezco mucho. Sigamos con los comentarios la próxima semana. Muchísimas Un gracias, abrazo, doctor. Arturo. Gracias, Héctor. Muchas Gracias, doctor. Feliz fin de semana.